Gracias. Aquí estuvimos hablando, hermanos, la importancia de discusión y de preguntas. Y también no solamente la discusión de preguntas, también los problemas que surgen en grupos familiares, porque sí surgen bastante. Lamentablemente, cuando hay muchos problemas y surjan los problemas y no tener la habilidad, la destreza para arreglar, pues cuesta muchísimo y la verdad sí, no es fácil. Por eso se les invita a ustedes, a todos, que procuren buscar la habilidad, buscar la destreza para que esos problemas pues, se puedan solucionar. Y la multiplicación de grupos familiares pues es tan importante porque si no hay multiplicación, la verdad es que un grupo se puede llegar a ser nomás un grupo de estudio, un culto en casa, y la meta deben de saber bien claro ustedes que es multiplicarse. Y si se multiplican los grupos, pues que sea para la gloria de nuestro Dios, porque eso se trata, de ir creciendo, avanzando, aunque sea uno, dos, tres, mensual o semestral, anual. Lo importante es trabajar, hermanos. Es trabajar, es que se multiplique. Si iniciaron con 2 personas, en 6 meses son 4, alabado sea Dios. Y si iniciaron con 4, en un año son 8, excelente, para nuestro Dios es bueno. Si en 2 años iniciaron con 8 y llegaron a 16, pues qué bendición. Entonces el punto aquí es que tengan sanas discusiones, pero también que haya un crecimiento, que haya multiplicación. Ahorita vamos a ver que los grupos familiares es importante para que se llene en medio de la iglesia. La iglesia necesita usar grupos familiares para que crezca. Si no, no va a haber un crecimiento. Yo le decía a un hermano, precisamente, qué métodos está usando para que su iglesia avance o crezca. No utiliza ninguno, no tiene ningún método para hacer que esté su iglesia, aunque sí trabaja mucho, es decir, visita, ayuda, pero no hay un método de crecimiento. Por ejemplo, hay ministerios hospitalarios, ministerios carcelarios, de centros de rehabilitaciones. Trabajar eso es un extra. El método que debemos de usar nosotros sería el evangelismo relacional, como grupos familiares, y nosotros tenemos que tener un método, 2, 3, 4, y aplicarlo en la iglesia. Ahorita vamos a hablar sobre los grupos familiares que llenan por medio de iglesias locales. Entonces, tratemos la manera de comprender los conceptos que estamos viendo. Voy a introducir. Los grupos familiares es una iglesia existente. En una iglesia existente pueden hacer posibles el desarrollo y edificación de relaciones entre los miembros. Porque recordarán las veces que les dije que en grupo familiar es cuando hay más intimidad, más comunión. Por eso es importante que la iglesia existente tenga grupos familiares para que haya más comunión, más edificación, más desarrollo. Desarrollas más líderes, hay más intimidad. Si el pastor no le dicen una cosa, los líderes de grupo familiar les van a decir, o hermanos dentro del grupo, pues van a tener más confianza. Por lo tanto, es importante que los grupos familiares que ya existen pueden hacer posible desarrollo y edificación de relaciones entre los miembros, que crezcan. Conforme pasa el tiempo o pasan los tiempos, juntos comiencen a conocerse los gozos y cargas de los otros. Es decir, qué es lo que están gozosos. Mi hijo salió a la escuela, terminó una carrera, estoy muy contento. O una carga, tengo un problema con mi familia. Ya se conocen bien las personas y podrán cumplir con los mandamientos bíblicos de amarse unos al otro. Cuando estamos llevando a cabo esto, pero automáticamente cumplimos un mandamiento: ámense unos a los otros, como yo los he amado.
Así que practiquemos este punto en grupos familiares, de conocer a las personas más cercanas. Por medio de los grupos familiares, los miembros pueden identificar sus dones. A veces en la iglesia es muy costoso, pero dentro de los grupos familiares pueden ustedes notar con más facilidad los dones que tienen cada hermano y ayudarlos a desarrollarlos y usar en el grupo familiar. En vez de que unos pocos diferentes en la iglesia, líderes en la iglesia, hagan la mayoría del trabajo. Sucede en la iglesia, si hay 20 miembros, solo están trabajando 3, 4, y ahí andan trabajando y no buscan más líderes, buscan más participantes. Creo que es importante que se busque más participantes en la iglesia. Más y más miembros comiencen a involucrarse en un ministerio de discipulado. Sí, uno. Yo estoy muy contento y siempre he estado contento en las iglesias donde he pastoreado porque yo primero discipulo a una persona y la persona empieza a discipular y si ya sabe la persona lo contagio y también disipula, ayuda, está cerca de la persona. Esto es muy importante porque eso se da. Y grupos familiares es cuando más se hace. En vez de que unos líderes en la iglesia, en la mayoría del trabajo, más y más miembros comiencen a involucrarse a un ministerio de discipular. Imagínense ustedes que ya en la iglesia hay 20 personas, pero hay 2 grupos familiares y esos grupos familiares están desarrollando líderes, desarrollando habilidades, desarrollando los dones de los hermanos que están dentro de los grupos. Pues ya cuando lleguen a la iglesia todos van a predicar, dirigir, apoyar, evangelizar, discipular, porque tienen ya adiestrado sus habilidades o bien crecido las habilidades que tienen. Así que es importante nutriendo y evangelizando. Necesitamos estos puntos en la iglesia local. Tratemos la manera, hermanos, de identificar los dones y ayudarlos, porque muchos hermanos tienen los dones, la habilidad de algo, pero ahí están años allí, 2, 3 años, 4 años, y no saben hacer las cosas. Orar en intercesión, dirigir un servicio fúnebre, boda, no saben cómo porque nadie les enseña. Y en grupo familiar a veces ni saben qué temas van a dar en la primera visita de los nuevos creyentes, qué el segundo tema que van a dar. Entonces necesitamos nosotros ver toda esta situación para que no nos pase como ya vimos hace rato. Los grupos familiares proveen para el desarrollo de nuevos líderes en la iglesia. Esto es muy importante. Si no hay grupos familiares, solamente iglesias, supongamos que solo hay una iglesia de 50 miembros y no hay grupos familiares, pues esos 50 son pocos los que trabajan dentro. Pero si dividen en grupos familiares, van a trabajar muchísimo más. Van a tener más líderes, más trabajadores. Así que la iglesia puede crecer como resultado del evangelismo en los grupos familiares. Yo les aseguro que si ustedes practican y establecen grupos familiares en su lugar donde viven o en la iglesia donde ustedes se congregan, va a crecer la iglesia donde están por este punto. Estoy seguro que ustedes lo van a hacer crecer a través de grupos familiares. Es el método que les digo que es más fácil para ayudar a una iglesia a avanzar. El primer punto para esto es la evaluación. El pastor debe pasar tiempo con los líderes para explicarles los conceptos y ventajas de grupos familiares. Es decir, por qué hacemos grupos familiares. Entonces, el líder debe explicar a los hermanos cuáles son las ventajas. Yo llevo mucha ventaja. Bueno, yo veo muchas ventajas en este aspecto. Si yo hago un culto de campaña, un culto evangelístico, y voy a ver las ventajas y las desventajas. Y si ustedes establecen un grupo familiar, ustedes van a ver las ventajas también. Así que es importante que ustedes tomen el tiempo como líderes para explicar los conceptos y ventajas de tener o establecer grupos familiares. Y también discutir con ellos algunos de los asuntos que afectarán la decisión de usarlas o no. Voy a poner un ejemplo acá, en la más abajo a visión.
¿Quiere la iglesia crecer más o quieren comenzar nuevas iglesias, hijas, o quieren enviar algún grupo o algunos hermanos de los miembros en un equipo misionero en otras ciudades? A ver, ¿cuál de los tres? Si yo hago esto, voy a suponer, ¿quiere la iglesia crecer más? Esta es una visión, crecer más. ¿Quiere comenzar nuevas iglesias? Comenzar nuevas iglesias. Ese es un segundo punto. Comenzar nuevas iglesias o hijas e hijas. ¿Quieren enviar algunos miembros a otros equipos de misioneros a otras ciudades? Si yo digo que es la primera, yo quiero que crezca la iglesia más. Pues eso es la visión que tengo yo para mi iglesia. Si quiero que no es que crezca la iglesia, sino que comiencen una nueva iglesia allá, más allá, debo tener esa visión claro. O no, no quiero que crezca la iglesia ni enviar unas personas para que crezcan a lejos, sino más bien enviar unos misioneros a otras ciudades. Va a depender mucho la visión que tengamos. Así que los líderes tienen que decidir cuál es la visión del ministerio y la estrategia de grupos familiares conforme se relacionan con la visión general del ministerio de la iglesia. Porque debe de tener una visión la iglesia grande y los grupos familiares tener una visión donde la visión de cada grupo familiar es que crezca la iglesia y de acuerdo, pues apoyar a la iglesia madre. Esto es importantísimo, hermanos, que la tomen en cuenta. El inciso B. Uno de los factores más importantes que puede determinar el éxito o el fracaso de los grupos familiares en una iglesia existente es el nivel de compromiso. Si en la iglesia y los líderes que salen y quieren hacer grupos familiares no están comprometidos, no, pues no. No tienen un nivel de compromiso grande como Pedro, como Juan, como los discípulos dijeron, nosotros que hemos dejado todo, Señor, ¿qué nos vas a dar? Porque hemos dejado todo por el Evangelio. Si hubiese un nivel de compromiso grande, pues facilito, hermanos, avanzamos en grupos familiares, entre los líderes de la iglesia. Así que va a depender mucho el nivel de compromiso que tengamos. Primero, les decía